Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de cuadros, sobre todo de esculturas, de una mesa, de diferentes cosas. Pero ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un vestido. Bueno, de un vestido, de un grupo de vestidos. Pero vestidos muy especiales. No son de un diseñador famoso, ¿eh? No vamos a hablar ni de una obra de Balenciaga o de Yves Saint Laurent, que podríamos hacerlo perfectamente porque para mí son obras de arte. No, son de Mariano Fortuny, que seguro que os suena, pero no del padre, el pintor, del hijo, Mariano Fortuny Madrazo. Los vestidos del Fos. Os van a encantar. Estamos en Venecia, pero no en un lugar cualquiera. Estamos en el Palazzo Venier dei Leoni, que es donde se conserva la colección de Peggy Guggenheim, un lugar absolutamente maravilloso. Y diréis, ¿y para qué hemos venido si vamos a hablar de un vestido? Os pongo unas fotos de Peggy, ya mayor, porque ella se vino a vivir a Venecia, bueno, pues en la segunda parte de su vida, podríamos decir. Ella llegó a Venecia en el 49, y justo ese año, muere también en Venecia un personaje que es el que más nos interesa hoy, que es Mariano de Fortuny y Madrazo. Y Mariano de Fortuny es el que crea el vestido del Fos. ¿Queréis ver a Peggy con un Delfos? Pues la tenemos aquí. ¿Qué os parece? En su trono bizantino. Oye, pero ahí la tenéis, por ejemplo, pues arreglando las rosas que dan sobre el Gran Canal. O, por ejemplo, en su cama, sentada en su cama, que es la que tiene el cabecero de plata hecho por Calder, ni más ni menos. O en la reja de casa. Quiero decir que le cae estupendamente el Delfos. Pero también es verdad que hay que decir que ella no es una mujer alta, esbelta, pero ¿qué os parece aquí Lauren Bacall entregando un Oscar junto a un Oliver Stone jovencísimo? Pero ¿cómo le queda el Delfos a Lauren Bacall? Pues maravilloso, es que hasta a mí si me lo pusiera. ¿Pero qué es eso del Delfos? Bueno, pues lo primero de todo, Mariano de Fortuny y Madrazo. Más apellidos prestigiosos no caben. Entonces, vamos a ver quién es este chico. Es hijo, para empezar, de Cecilia de Madrazo. Cecilia de Madrazo era una de las hijas de Federico de Madrazo. Y Federico de Madrazo es un grandísimo artista. Es más, es el más importante de una dinastía de grandísimos artistas. El primero había sido su padre, José de Madrazo, que allá a principios del siglo XIX había sido el pintor de Carlos IV y María Luisa cuando estaban en el exilio en Roma. Allí murieron y allí estuvo José de Madrazo con ellos. Luego se vino para Madrid y rápidamente triunfó, porque él lo tenía claro. Enseguida tuvo amigos en Roma, que es donde había vivido, amigos influyentes e importantes en París. Entonces ya digo que rápidamente se aprendió a mover y a su hijo, desde que nació prácticamente, pues le dio una educación extraordinaria. De hecho, bueno, lo bautizaron cuando todavía vivían en Roma, o el príncipe Federico de Sajonia, y de ahí Federico, y lo bautizaron en la Basílica de San Pedro. Quiero decir, todo muy bien. Bueno, pues Federico, el chico, tenía unas capacidades extraordinarias. Su padre enseguida consiguió que le dieran cargos que nadie tenía por su edad, cargos, títulos, reconocimientos, y lo mandó a París, estuvo en París, conoció a los más importantes de París, volvió a París después, y cuando llegó a Madrid, pues a triunfar. Bueno, ¿qué pasa? Él se hubiera querido dedicar a la pintura de historia, pero es que era un retratista tan extraordinario, pero tan extraordinario. Seguro que conocéis esta condesa de Vilches que vemos aquí. Bueno, pues es uno de los grandes retratos de la historia del retrato español, sin ninguna duda, pero pintó 600 y pico. Fue director del Prado, en 2 veces, unos 20 años. Probablemente ningún artista español ha recibido más honores del Prado y en general que Federico Madrazo. Cuando murió, le organizaron la capilla ardiente en la rotonda alta del Prado, donde está Carlos V dominando al furor, y presidiendo la capilla ardiente pusieron el Cristo de Velázquez, para que os hagáis una idea. Bueno, pues hijo de Federico, Raimundo de Madrazo, triunfador total en París, hermano de Cecilia, que es la que nos interesa. Bueno, pues Cecilia, que ya de jovencica, pues convirtió en una excelente pianista, pues era una mujer con un gusto artístico, pues ¿cómo lo iba a tener? Súper desarrollado. Esta es la madre. Coleccionista especialmente de algo que nos interesa mucho, de telas antiguas, un tema que le fascinaba. Bueno, pues Cecilia de Madrazo
es la madre de nuestro Mariano. ¿Quién es el padre? Pues Mariano Fortuny, un pintor conocidísimo, había nacido en Reus, su abuelo le apoyó mucho, enseguida se fue a Barcelona. En Barcelona la Diputación le dio una ayuda para que se fuese a África, cuando estalló la guerra de África, como cronista gráfico de la guerra. Claro, tenéis que pensar que no había fotos, con lo cual no había fotógrafos. Entonces, lo que había era dibujos, pinturas que se mandaban desde allí. Entonces, se le mandó a África, estuvo en África, descubrió África, se quedó fascinado completamente y tiempo después de haber pasado ya por Roma y demás, conoce a Cecilia y se casan. Y empiezan, pues como todos en la familia, pues una vida internacional. Entonces, irán de lado a lado, estarán en Roma, estarán en diferentes sitios, se instalarán en Granada. Y estando en Granada, nace Mariano de Fortuny y Madrazo, que va a llevar la vida de sus padres. Entonces, claro, él y su hermana María Luisa, pues vivirán en París, vivirán en Venecia, vivirán en diferentes sitios. Mariano Fortuny, padre, el pintor, será un triunfador, pero murió muy joven. Eso no significa que su mujer, Cecilia, se quedase en la miseria ni remotamente, pero ni remotamente. Él había ganado mucho dinero, habían comprado muchísimas obras de arte, antigüedades, su hermano Raimundo le ayudó a organizar una subasta en París, vendieron aquello por una fortuna, y Cecilia se pudo permitir vivir con sus hijos sin ningún problema. Entonces, muchas de las telas que pertenecían a la colección de Mariano padre, pues las compró Cecilia. Y se las quedó en su colección personal porque ella siguió enriqueciendo su colección de telas antiguas. Entonces, ¿qué hace con los chicos? Pues se los lleva a Venecia. Se compran un palacio en Venecia y se instalan allí. Entonces, el chico descubrirá todas aquellas telas maravillosas y descubrirá su vocación, que va por ahí. Va por la escenografía, va por la iluminación, va por las telas ricas, va por todo eso que rodea el mundo del espectáculo. Wagner le fascinaba. ¿Y Wagner qué había creado con sus óperas? Una obra de arte total, en la que todo estaba integrado. Bueno, pues trabaja en esa línea. Y, sobre todo, va a registrar un montón de patentes en relación con el mundo de la iluminación, muchas cosas nuevas que en aquel momento no existían, y va a crear algo. Pero antes, va a París, y en París conoce a Henriette, que es esta chica que vemos aquí. Entonces, ella estaba casada, pero unos años después se separa y se casan. Se compran otro palacio en Venecia, se instalan allí y viajan. ¿Y a dónde van? Pues, por ejemplo, van a Grecia. Y en Grecia visitan Delfos. Delfos es un gran santuario de Apolo de la antigüedad, es un lugar apasionante y allí pudieron conocer la estatua del auriga de Delfos. ¿El auriga qué es? El auriga es un conductor de un coche de caballos, ¿vale? Para las carreras. Entonces, claro, se había conservado el auriga, pero si fijáis en la reconstrucción, pues algunas piezas más, porque esto conmemoraba una victoria en una carrera. Entonces, claro, realmente es una escultura imponente, de las pocas de bronce que se conservan de la antigüedad. Mide 1,80. 1,80 es mucho, ¿eh? Porque además pensad una cosa, que para el puesto de auriga probablemente elegían a gente pequeñita, porque así, bueno, pues podían conducirlo más facilidad, básicamente. Total, que lo que les llama la atención de la auriga de Delfos es la ropa. Es esa túnica hasta el suelo, completamente plisada, maravillosa. Bueno, pues parece que es Henriette, su marido lo dice, la que inventa ese sistema de plisar que nadie ha vuelto a saber cómo funciona realmente. Entonces, esos plisados de las telas, de las sedas japonesas que compraban, pues eran realmente excepcionales. Y entonces crean el vestido Delfos, en homenaje a la auriga. Entonces, ese vestido Delfos son esas túnicas que caen directamente sobre el cuerpo y gracias a ese plisado se adaptan maravillosamente a todas sus formas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que inventan la forma de plisarlo, inventan la forma de embalarlo, porque te daban una caja y tú lo que hacías era enrollar el vestido y luego enrollarlo otra vez en un círculo y lo metías en la caja y se conservaba así perfectamente. Pero además de eso, inventan la forma de estamparlo, los colores, todo absolutamente. Aquí tuvo un éxito enorme. A ver, la producción era limitada porque podían hacer lo que podían hacer, pero realmente la gente se moría, era un verdadero objeto de deseo. Entonces, ¿qué pasa? Pues las mujeres más conocidas de aquel momento, pues querían su Delfos, y veis, por ejemplo, aquí a la famosísima bailarina Isadora Duncan, con su Delfos y su hija también, las dos. Pero igual que Isadora Duncan, muchas más. Pero, ¿qué ocurre? Pues que los vestidos se han conservado y a lo largo del tiempo, pues han tenido otras dueñas. Ya digo, aquí Lauren Bacall entregando un Oscar allá por los 70, si no me equivoco, absolutamente maravillosa, con un Delfos auténtico. Pero aquí os pongo unas cuantas imágenes también de otras. Entonces, ¿qué pasa? Peggy Guggenheim se pudo permitir comprarse su Delfos. Ya digo, ella llegó a Venecia, se instaló allí justo el mismo año en el que murió Mariano Fortuny. Mariano Fortuny, bueno, su mujer en realidad quiso dejarlo todo del Estado español y el Estado español lo rechazó.
Con lo cual, el Estado español se quedó sin el palacio y sin el maravilloso museo que ahora hay dentro, que es una de las joyas de Venecia. Una verdadera pena. Pero ya digo, igual que Fortuny había reinado en Venecia, Peggy fue la siguiente, la última dogaresa. La dogaresa era la mujer del dogo. Bueno, pues la última dogaresa, y aquí la tenéis, estupenda con sus delfos. Desde su trono bizantino, como una reina, con su perro. Que sepáis que sus 17 perros y ella están enterrados en el palacio. Si vais a ver el museo maravilloso, lo descubriréis. Lo que no veréis allí será el Delfos. Es una pena. Pero hay muchos otros lugares en los que sí, se pueden descubrir esas auténticas joyas. Bueno, otro día, otra historia.